Hola a todos y bienvenidos a una nueva receta. En el día de hoy les traigo estos deliciosos panes extremadamente suaves, tiernos, perfumados. Estos panes son de calabaza y cúrcuma. Son muy suaves, tiernos y con un sabor muy delicado, irresistible. Comenzamos con los ingredientes. Utilizaremos 600 gramos de harina tipo Manitoba, 300 gramos de calabaza hervida, 250 mililitros de leche tibia, 50 mililitros de aceite de oliva extra virgen, 30 gramos de azúcar, 10 gramos de sal y 7 gramos de levadura para pan seca, un huevo entero y una cucharadita de cúrcuma. Para decorar usaremos ramas de canela y un huevo y una yema de huevo para pincelar la superficie. Reducimos en puré la calabaza hervida, luego agregamos una parte de la leche y la mezclamos. La otra parte de la leche la necesitaremos para activar nuestra levadura junto con una cucharadita de azúcar. Ahora agregaremos el aceite y seguimos mezclando. Ahora agregaremos el huevo entero y mezclamos. Luego agregaremos la cucharadita de cúrcuma. Para activar la levadura necesitaremos que la leche esté tibia pero no muy caliente, una cucharadita de azúcar, la mezclamos y la dejamos reposar 15 minutos o hasta que se ponga una espumita por encima. En otro bol pondremos la harina y uniremos la restante azúcar y cuando esté lista nuestra levadura pues la incorporamos y mezclamos bien. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ni una sola de mis recetas. Ahora es la hora de agregar la harina a la mezcla de calabaza y lo haremos poco a poco. Una vez que hayamos integrado bien la harina que pusimos ahorita, entonces podremos agregar la siguiente y haremos la misma operación hasta terminar con toda la harina. Si te está gustando esta receta, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ni una sola receta. Comenzamos agregando la sal y lo haremos cuando hayamos ya integrado al menos mitad de la harina. Y luego seguimos integrando nuestra harina hasta que la hayamos terminado por completo. Cuando veamos que nuestra masa va cogiendo cuerpo y que se hace un poquito difícil trabajarla dentro del bol, pues pasamos nuestra masa sobre una mesa, donde en el lugar que hayamos decidido amasar nuestro pan
Y primero espolvoreamos un poco de harina en la superficie, así no se pegará a la mesa. Como ven, ya estoy terminando con toda la harina, con los 600 gramos de harina que lleva la receta, pero siempre tendremos un poquito extra porque nos hará falta para espolvorearlo sobre la mesa, pasarlo un poco por los dedos, porque al principio será un poquito pegajosa y es normal. Y mientras más la trabajemos, mientras más la amasamos, nuestra masa se hará más homogénea y lisa. Tenemos que tener un poquito de paciencia. No es que sea muy larga el procedimiento, pero tampoco se hace en 2 minutos. Si queremos obtener un pan muy suave, con una miga súper tierna y un buen producto, pues tenemos que tener un poquito de paciencia. Y como ven, no es nada de imposible o muy difícil. Cuando la masa no se pegará más a los dedos, significa que está lista. Yo de vez en cuando le pongo un poquito de harina, pues para que no se pegue mucho, porque la calabaza le da aún más humedad a esta masa. Pero precisamente el azúcar de la calabaza ayudará aún más a que crezca. Luego la pondremos en un bol limpio y lo pondremos a reposo 2 horas. Yo lo dejo casi siempre en un lugar tibio y aconsejo ponerlo dentro del horno apagado con la lucecita encendida. Lo cubrimos con papel film y listo. Y después de 2 horas, miren cómo ha crecido. Está muy elástica. Y ahora espolvoreamos otro poquito de harina sobre la mesa y vertemos nuestra masa directamente. Miren qué elástica, miren qué bien creció. Y pues ahora la amasamos por unos minutitos, poco a poco, pero es necesario amasarlo otro poquito para de ahí poder darle forma a nuestros panes de calabaza. Como pueden ver, no lo estoy amasando demasiado, solo muy pocos minutos, porque ya la mayor parte del trabajo la hicimos anteriormente, pues ahora no será necesario estar demasiado tiempo trabajándola. Justo el tiempo de que podamos trabajarla bien y picarla, darle la forma. Miren cómo va quedando. Esta es la consistencia que debe tener nuestra masa para pan. Y ahora le daremos una forma alargada a nuestra masa, así poder dividirla. Yo la dividí en 12 partes y así formaremos 12 pancitos que le daremos luego la forma de una mini calabaza. Estos panes los hice en ocasión de Halloween y
quería compartirlo con ustedes porque creo que esta receta me quedó muy rica. Estos panes no duraron nada en mi casa, pues hasta solo se podían comer de lo rico que quedaron. Y ahora que estamos dividiendo nuestros panes, le damos una forma redonda típica de un pan. Y una vez que hayamos terminado de darle forma a nuestros panes, necesitaremos un poco de hilo de cocina o hilo encerado que usaremos para darle la forma típica de una calabaza a nuestros panes. Y ahora seguiremos poniendo este hilo de cocina y lo enrollaremos, le daremos 3 o 4 vueltas y formaremos estas tajadas, una especie de tajadas. Así nuestros panes se asemejarán a una calabaza y serán muy bonitos para verlos, pero sobre todo el sabor muy delicado y muy rico. En fin, espero que les guste esta receta tanto como a mí. Luego que hayamos terminado de poner el hilo en nuestros panes, los pondremos a reposar sobre una bandeja con papel encerado y lo dejaremos reposar unos 20 minutos. Los dejé esta ocasión otra vez en el horno apagado con la lucecita encendida. Y una vez que nuestros panes hayan reposado 20 minutos, necesitaremos nuestra yema de huevo que habíamos reservado y uniremos con un poquito de leche y pincelaremos la superficie de nuestros panes. Esto le donará en la cocción un color doradito muy bonito y será mucho más ricos a la hora de comerlos. Mientras tanto hacemos esta operación, precalentamos el horno a 170 grados centígrados y cuando nuestro horno esté bien caliente, cocinaremos nuestros panes por unos 30 minutos. En este caso usé el horno con ventilador, pero si ustedes no tienen el horno con ventilador, pueden usar el horno normal a 180 grados por el mismo tiempo. Y miren qué doraditos quedaron nuestros panes calabaza. Miren cómo con esta forma de amarrar el hilo, cómo se parecen a las reales calabazas, pero estas son más pequeñas. Y para terminar nuestro trabajo decorativo, pondremos unos pedacitos de rama de canela. Así nuestras calabazas estarán listas. Y miren qué bonitas están quedando nuestras calabacitas. Aquí se los dejo. Miren qué delicia. Espero que les guste tanto como nos gustó a nosotros.
Si te ha gustado esta receta, apoya al canal dejando tu like. Y bueno, el olor a pan recién horneado que está por toda la casa es espectacular. Y miren qué suaves y qué tiernos quedaron, pero sobre todo llenos de sabor, un sabor muy delicado. No es muy fuerte el sabor de la calabaza, la cúrcuma, digamos que siendo en pequeña cantidad no es invasiva como sabor. Es una receta muy buena. Miren qué miga tan suave. Me los comería todos al instante. Miren qué amarillito quedaron por dentro y dorados por fuera. Están riquísimos. Saludos a todos y hasta la próxima receta.